Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Salmos, el poder de Dios fluyendo a través de mí. Hoy vamos a continuar en este hermoso estudio del libro de los Salmos y vamos a seguir con el Salmo número 5. Padre eterno, te damos gracias, amado Rey, porque en este tiempo a ti te ha placido abrir los ojos de nuestro entendimiento, revelarnos todas aquellas armas preciosas que tú nos has dejado en tu palabra, esas armas espirituales, Padre, porque como tú dijiste, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra principados, potestades y huestes de maldad. Gracias, Padre, porque tú peleas esa batalla por nosotros, Padre. Nosotros a través de tu palabra, Padre Celestial, vencemos, Padre Santo, nos vencemos a nosotros mismos, Padre, la inclinación al mal que está dentro de nosotros y vencemos todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros y de nuestras familias. Padre, bendecimos tu nombre, Abba. Gracias por lo que estás haciendo en este tiempo y te damos todo honor y toda gloria. Te pedimos que nos abras los ojos de nuestro entendimiento cada día más, Abba. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, hemos llegado hoy al Salmo número 5. Que se encuentra en esta sección que forma una especie de escalera entre el primer salmo mesiánico, que es el Salmo 2, ¿recuerdan? Se los dije cuando estudiamos el Salmo 2, y el segundo salmo mesiánico, que es el Salmo 8. Así que vemos que los salmos del 3 al 7 en realidad nos están contando una historia. En primer lugar, estos representan la experiencia personal del rey David y en segundo lugar, revelan proféticamente el cuadro de la nación de Israel durante el periodo de la gran tribulación. Y no solo eso, también tienen una aplicación muy real para nosotros en la actualidad, por los grandes principios que son mencionados aquí. Así que vemos que los salmos contienen un gran mensaje para el pueblo de Dios, de todas las edades y de todos los tiempos. Este salmo comienza así: plegaria pidiendo protección. Al músico principal sobre Nehilot, salmo de David. Escucha, oh Adonai, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Eterno, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Eterno. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, oh Eterno, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Adonai, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Qué hermoso salmo y cuánto tenemos que aprender aquí en este salmo. Vimos cómo en el salmo anterior David se dirige a sus enemigos, se dirige a las masas
que siguieron a Absalom. Les amonesta por adoptar valores que no iban de acuerdo con la palabra del Eterno. Prácticamente los está exhortando para reflexionar y mejorar su moral y su ética. Así que vemos que este salmo, el número 5, se encuentra en el mismo contexto de los salmos anteriores. Y es precisamente cuando David huía de su hijo Absalom. Este contexto lo encontramos en 2 de Samuel 15, del 13 al 17. En él habla sobre las personas que en su vida en particular hablaron en contra de David. Los que se hacían pasar por amigos, pero en realidad eran enemigos. Las intenciones de sus corazones eran malvadas y lo que buscaban era destruir a David. ¿Te has encontrado con personas que se acercan a ti, que te muestran una cara, pero realmente a tu espalda son otra cosa, hablan mal de ti? Mira, a David también le sucedía esto. Así que este salmo describe perfectamente al autor intelectual de esa revuelta que se formó en aquel tiempo, que querían derrocar el reinado de David usando a su hijo Absalom. Y específicamente se refiere a Ahitofel, que era el consejero personal de David. Y este crimen de Ahitofel supera el crimen que cometieron las masas al traicionar a David e irse detrás de Absalom. ¿Por qué? Porque Ahitofel realmente no es que ha adoptado valores que van en contra de la Torá, sino que este ha tomado el más auténtico de los conceptos hebreos, la Torá misma, y la ha distorsionado grotescamente para servir a sus propios fines. Así que vemos que Ahitofel y Doeg, en lugar de estudiar la Torá para obtener una transformación en lo más profundo de su ser, que es lo que debemos hacer todos nosotros, esa debe ser la intención cuando nos acercamos a la Torá, cuando nos acercamos al Eterno, tener una verdadera transformación. Pero ¿qué hacían ellos? La usaban solamente para obtener una apariencia de sabiduría, una apariencia de originalidad, con la finalidad de obtener poder y honor. Vemos que tanto Ahitofel como Doeg, el edomita, que también era un gran prodigio, era un erudito, pero solamente de apariencia, ya que su corazón maquinaba maldad. Él era un hipócrita y no había sinceridad en él. Y él odiaba a David con pasión, así que quería hacerle daño, quería quitarlo de su reinado y que él fuera el que tomara el poder. Así que Doeg también recurrió al derramamiento de sangre y al engaño para manchar el nombre de David. Tanto para Ahitofel como para Doeg, la Torá no era una herencia, pues la aplicaban con fines de obtener riquezas y honor. ¿Será que en este tiempo hay predicadores, hay maestros que realmente están usando también la Biblia con esos medios para obtener riquezas, para obtener honor, para que los aplaudan? Bueno, miren que esa historia se repite una y otra vez. Pero ¿qué pasó? Que a causa de esto, estos fueron arruinados por el espejismo de la riqueza y de la fama. Y por eso lo que aprendieron en la Torá no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no la aplicaron a sus vidas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que les trajo una gran destrucción. Y aquí hay una lección muy importante que debemos aprender todos nosotros. Mucha gente se acerca al conocimiento de la Torá, de la Escritura, solamente con ese fin, para obtener conocimiento y contender, ponerse a pelear por doctrinas, pero realmente no la aplican, no la viven, y como no la viven, no experimentan una verdadera transformación en sus vidas, y al final esto solamente traerá destrucción.
Dado que este salmo apunta a condenar a los hipócritas, David presenta un marcado contraste con ellos en los severos versículos iniciales, donde describe al hombre de fe que clama a Dios con total sinceridad. Entonces comienzan el salmo diciendo: al músico principal, sobre Nehilot, salmo de David. Recordemos que la semana pasada estudiamos que esa palabra al músico principal en el original quiere decir al que venciere, ¿verdad? Y el Nehilot era un instrumento de viento que tenía un sonido muy parecido al zumbido de las abejas. Y como el salmo estaba dedicado a un tiempo en el que se está bajo ataque, el sonido zumbante del Nehilot capturaba ese sentido de las hordas del enemigo viniendo a atacar a Israel como un ejército de abejas zumbantes. Entonces continúa aquí diciendo: escucha, oh Eterno, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Adonai, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así que en este salmo encontramos tremendos secretos de cómo debemos orar al Eterno. Vemos que aquí David está profundamente afligido, pero él se dirige al único que tiene el poder de ayudarlo a salir de esa aflicción, al único que puede escucharlo atentamente en ese momento de dolor, en ese valle de sombra de muerte donde David se encuentra en este momento. Y entonces aquí tenemos que tener en cuenta que es muy importante cuando nosotros vamos a orar, tenemos que tener claridad en nuestros pensamientos y en las palabras que salen de nuestra boca. No se puede hablar por hablar, debemos tener claridad y conciencia de lo que estamos pidiendo. Es como cuando tenemos un problema y sabemos que alguien nos puede ayudar, nosotros primeramente pensamos cómo le vamos a decir a esa persona, ¿verdad? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cómo nos vamos a expresar? Asimismo, cuando venimos delante del Eterno, tenemos que tener claridad y conciencia de lo que estamos pidiendo. Orar no es solo pararse a decir palabras muy sofisticadas. El orar es abrir nuestro corazón, es tener un vínculo muy cercano con Dios, especialmente en esos momentos de dificultad, cuando desgarramos nuestro corazón delante de Él, sabiendo que cuando todo se ha levantado en contra nuestra, Él es el único que tiene el poder de defendernos y de hacernos justicia. Dice el versículo 3: oh Adonai, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así que otra clave muy importante que se nos da aquí en este versículo es que dice: oh Eterno, de mañana oirás mi voz. En el original allí dice Adonai Boker, porque Él es la luz de la mañana. Él es la luz que irrumpe en el medio de la oscuridad de la noche y hace que se haga la luz cada mañana cuando nosotros nos levantamos. Por eso, tan pronto nos levantamos, antes de hacer cualquier cosa, debemos dirigir nuestra atención y nuestra oración al Eterno, porque a pesar de que la noche sea oscura, dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. En Lamentaciones 3:22 nos dice: por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Eterno, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré.
Hay un comentario de Rashi que dice que es el amanecer, el momento en que el Eterno habitualmente imparte justicia a los malvados, y esto tiene realmente una base bíblica. Miren lo que dice el Salmo 101:8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad del Eterno a todos los que hagan iniquidad. Por eso es muy importante que el primer acto de nuestro día, cuando nos levantemos, debe ser ofrecernos como sacrificio vivo y agradable delante del Eterno. Cada día nos presentamos delante de Él, presentamos nuestro agradecimiento, decimos: Modé Ani, te agradezco, Rey Eterno, porque misericordiosamente me has devuelto el alma al cuerpo. Grande es tu fidelidad. Y presentamos nuestras peticiones, presentamos nuestros proyectos y esperamos en Él, sabiendo que Él nos responderá. Por eso, cuando tú estés pasando una situación difícil, que estés en la noche, no te pongas a matarte la cabeza, a quitarte tu sueño, a no dormir, a pensar, no, simplemente acuéstate en paz, sabiendo que al otro día el Eterno va a extender una nueva misericordia sobre ti y Él te va a dar la salida, porque dice su palabra que juntamente con la prueba viene también la salida. No debemos desesperarnos en esos momentos de dificultad. Dice aquí el siguiente versículo. Miren qué interesante lo que nos dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que toda nuestra confianza debe estar puesta en el Eterno y no en el hombre. A veces, cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es pensar: ¿quién me puede solucionar esto? ¿Quién me puede prestar? ¿Quién puede hacer tal cosa para ayudarme? Pero esa es una actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque debemos entender que en el primero que nosotros debemos clamar cuando tenemos una situación adversa es al Dios Todopoderoso, el único que nunca nos falla y nunca nos fallará, porque sabemos que el hombre siempre va a fallar. ¿Recuerdan ustedes la historia de José con el copero? Cuando éste sale de la cárcel y José pensaba que este era el que le iba a ayudar a salir de la cárcel. Pero ¿qué pasó? Que cuando el copero salió de la cárcel se olvidó de él y José tuvo que pasar 2 años más en la cárcel debido a eso, a que él puso su confianza en que este hombre era el que lo iba a ayudar a salir de la cárcel. Eso es un principio fundamental que debemos aprender. Al primero que debemos clamar es al Eterno y Él nos dará la salida. Él nos pondrá a las personas en el camino, porque sabemos también que Él usa personas para traer las bendiciones, ¿verdad? Entonces, plenamente nuestra confianza debe estar depositada en el Eterno. Dice el Salmo 62:10: no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Cuánta gente vemos que tienen toda su confianza puesta en sus riquezas? Por eso cuando se cae la bolsa, cuando pierden todo, ¿qué hacen? Se suicidan, porque su vida era eso. No tenían un valor de la vida de ellos, no tenían el valor de saber que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que es el Eterno, el proveedor, el que todas las cosas nos provee y nada nos faltará cuando confiamos en Él. Dice el versículo 4:
porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Eterno. Así que vemos que el Eterno nunca estará a favor de los que cometen iniquidad. Estos que practican la maldad no podrán acercarse a Dios. Sabemos que el Eterno es misericordioso, dice su palabra que Él es paciente y que Él perdona. Pero ¿a quiénes perdona? A los que realmente se arrepienten de corazón. Pero si tú eres una persona que maquina engaño y estás siempre tramando el mal contra otros, hablando mal de otros, no te imagines que el Eterno va a estar contigo, porque la palabra dice que los insensatos no estarán delante de sus ojos. Dice aquí que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Por muchos años escuchamos en los diferentes sermones que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Será que de acuerdo a lo que hemos leído hasta ahora, esto es bíblico? Suena muy bonito, ¿verdad? Y los predicadores lo dicen. En la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero realmente, si nosotros vamos a ver quién fue el que dijo esa frase, no la dice la Biblia, no la dijo el Eterno, la dijo Mahatma Gandhi. Y esta frase se hizo tan famosa, alguien la escuchó y le pareció bonito y la empezó a decir en sus sermones y otros escucharon y no fueron como los hermanos de Berea a escudriñar si realmente eso dice la palabra y empezaron a repetirla una y otra vez hasta que cuando tú repites una mentira muchas veces, ¿qué pasa? Que se convierte en verdad. Y aquí este salmo nos dice que Él aborrece a los que cometen iniquidad. Dios no ama al pecador que no se arrepiente. Si tú te arrepientes de corazón, haces una verdadera teshuvá y retornas a Él, claro que Él te recibe con sus brazos abiertos, claro que Él te pone anillo y te pone capa y te hace una fiesta, pero mientras no haya ese arrepentimiento genuino, dice la palabra que Dios aborrece a los que cometen iniquidad, por más fuerte que esto pueda sonar. Y el versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vemos aquí que este versículo de Apocalipsis 21:7 está conectado con Josué 1:8, porque ¿qué le dice el Eterno a Josué? Le dice, esfuérzate y sé valiente. O sea que los cobardes son los que no se esfuerzan, los que no son valientes, pero él le dice, esfuérzate y sé valiente ¿en qué? No es simplemente en que cuando la vida te golpee tú sigas luchando para adelante, que ese es el contexto en el que siempre nos lo enseñaron, pero realmente ese versículo dice, esfuérzate y sé valiente en guardar todas las palabras de mi ley, de mi Torah. O sea que si nosotros conectamos este versículo con los cobardes e incrédulos de los que nos habla Apocalipsis, estos serían los que no se esfuerzan, los que no perseveran, los que comienzan a obedecer la Torá, pero en el camino se cansan y tiran la toalla, los que los llaman más las cosas del mundo y no permanecen, no perseveran, no se esfuerzan. Y la palabra misma nos dice que el que venciere, el que persevere, el que no se canse, ese es el que heredará todas las cosas.
Dice el versículo 6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Adonai. Y este versículo también lo podemos conectar con Proverbios 6:16, donde nos dice 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina su alma. ¿Qué aborrece el Eterno? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y miremos que aquí en este versículo, los sanguinarios y engañadores a los que se refiere este salmo son los que dañan a otros con el lashon hara. ¿Qué es el lashon hara? La lengua maldita, esa gente que siempre está dañando a otros. Esos que tienen apariencia de santidad, pero destruyen a su hermano con su lengua. Los que siembran discordia entre hermanos y traen división al cuerpo del Mesías. También una forma de lashon hara son los aduladores, los que todo el tiempo te están diciendo, ay no, porque tú eres el mejor, tú predicas mejor que este, tú cantas mejor que aquel. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso porque eso no edifica. Eso hace que el ego de las personas se infle y eso en vez de edificar a una persona lo que hace es dañarla. Entonces todo debe ser en justa medida. Recordemos que exceso de honra es idolatría. El Padre nos dice que debemos honrar al que merece honra, pero todo tiene un límite y eso es muy importante que lo tenemos en cuenta. Entonces, imagínense si nosotros mismos en nuestra humanidad, que somos imperfectos, no podemos tolerar a una persona hipócrita. Cuánto más el Eterno, que en Él no hay pecado, Él es la santidad, Él es santidad. Por eso dice la palabra que el Eterno los aborrece. Y miren que aquí viene el contraste. Dice David en el versículo 7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. David aquí le está diciendo al Eterno, yo sí me puedo parar frente de ti, pero no lo está diciendo con soberbia, sino porque él sabe que el Eterno no rechaza un corazón contrito y humillado, porque él sabe que el Eterno ama a los que se arrepienten de corazón y a los que lo buscan. En Jeremías 29:13 nos dice, cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el Eterno conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe cuando alguien simplemente lo está buscando por los panes y los peces. Él sabe cuando alguien simplemente lo está buscando como bombero para que venga y le apague un incendio que se le prendió, pero después se olvida de él y vuelve a sus antiguas maneras de vivir. El Eterno nos conoce muy bien porque el Ruach, el Espíritu Santo, es el que escudriña nuestros corazones. Así que David entendía muy bien que solamente por la gracia y la misericordia del Eterno él podía ir y pararse con temor. ¿Qué quiere decir con temor? De ver su grandeza, de ver su majestad. Por eso él decía, ¿qué es el hombre? Para que en él tú pienses, tú un Dios tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener. Sin embargo, ¿qué es el hombre para que tú en él pienses? Así que él veía que allí en el santo templo él podía pararse delante del Eterno y era solamente por la misericordia de Dios. Así que el hecho de que tú y yo estemos aquí
buscando aprender del Eterno, escuchando este estudio de los Salmos semana tras semana, estudiando las porciones semanales. ¿Ustedes creen que eso es porque nosotros somos muy buenos o porque somos muy santos? Claro que no. Es solamente por la misericordia del Eterno, porque a cuánta gente le cuesta orar, a cuánta gente le cuesta leer la Biblia, comienzan a leer la Biblia y se quedan dormidos, a cuánta gente ni siquiera le interesa acercarse al Eterno, están allí sumergidos en todas las distracciones que les ofrece el sistema de este mundo. Pero tú y yo tenemos ese gran privilegio de que el Eterno nos ha atraído a Él con lazos de amor, y ha sido solamente por su misericordia es que anhelamos ser transformados, por su misericordia, porque es una bondad impresionante del Eterno para con nosotros. Es don de Dios y no de nosotros. El versículo 8 dice: guíame, oh Eterno, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Aquí vemos que David le está pidiendo al Eterno que lo guíe por sendas de justicia, que lo ilumine para que pueda andar en rectitud, para que sus enemigos no se alegren de sus tropiezos, porque cada vez que nosotros sucumbimos al pecado, el mundo de las tinieblas se alegra porque le metió un gol más al reino de la luz, ¿verdad? Entonces vivimos en un mundo espiritual donde la misma palabra nos dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién se puede devorar. Vemos que él está ahí con una lupa todo el tiempo mirando cuando nosotros caemos. ¿Para qué? Para acusarnos, porque Él es el acusador de los hermanos. Por tanto, en el momento que hacemos algo que no es congruente con nuestra fe, que no va congruente con lo que predicamos, hay una acusación que se levanta en contra de nosotros. Por eso vemos que en Lucas 22:31, cuando Pedro pensó que él era mejor que los demás, porque le dice a Yeshua: aunque todos te traicionasen, yo nunca te traicionaría. ¿Qué le dijo Yeshua? Le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así que nosotros debemos cuidarnos mucho de esa actitud de arrogancia, de creernos que ya lo hemos alcanzado todo, de pensar que porque estamos firmes no vamos a caer, porque el apóstol Pablo también nos dice: el que se crea que esté firme, que se cuide que no caiga, mire que no caiga. Así que cuando nosotros tenemos esa manera de pensar, cuando tenemos esa actitud, en ese momento estamos corriendo un serio peligro. Estamos corriendo el peligro de ser probados, como en el caso de Job, que era un varón perfecto, y Dios permite que le venga una zarandeada del enemigo para probar si realmente es tan justo y tan perfecto como él cree que es. Así que si nosotros dependemos de nuestra propia justicia, nuestra conciencia nos va a acusar de que no hemos sido lo congruentes que creíamos haber sido. Pero si descansamos en la justicia del Eterno, entonces no habrá nada que nos pueda mover, porque nuestra fe estará fundada sobre la roca que es Yeshua HaMashiach. Aquí en Romanos 2:24 también dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que cuando nosotros hablamos y no practicamos, cuando decimos pero solo es de dientes para afuera, pero nuestras obras no van de acuerdo a lo que profesamos, ¿qué pasa? Que estamos tomando el nombre de Dios en vano.
Por causa de nuestras malas acciones, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Por eso aquí David le dice, endereza delante de mí tu camino. Señor, permíteme andar en tu camino, me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, como nos dice el Salmo 16:11. ¿Y qué es lo que el enemigo observa que está sobre nosotros? No es otra cosa que nuestro comportamiento. A veces nos dejamos ganar la batalla por el Yetzer Hará, que es la inclinación al mal. Y esto es lo que realmente depende de nosotros en este mundo. Porque realmente si nos ponemos a pensar, nosotros no escogimos dónde nacimos, no escogimos cómo lucimos, no escogimos los dones y talentos que el Eterno nos dio. No escogimos si vamos a ser ricos o pobres. Sabemos que esto es un decreto del Señor, aunque hay maneras que si nosotros aplicamos las leyes espirituales se puede cambiar esa realidad, cumpliendo los mandamientos, dando ofrendas, pero eso es otro tema. Pero aquí de lo que estamos hablando es de lo que realmente depende de nosotros. De nosotros dependen nuestras acciones, porque Dios nos dio libre albedrío para que escojamos la vida o la muerte, para que escojamos hacer el bien o hacer el mal, para que escojamos las tinieblas o la luz. Por eso es que David le dice, Hashem, oh Eterno, ayúdame, que el Yetzer Hará, que la inclinación al mal no me gane, que yo no me salga del camino correcto, para que ninguno de mis enemigos se alegren y que tu nombre sea blasfemado a causa de mis transgresiones. ¿Tú crees realmente que si tú oras así, el Eterno no te va a escuchar y no te va a ayudar? Recordemos que Él es el más interesado en que nosotros salgamos de las tinieblas, en que nosotros le demos una patada a ese Yetzer Hará y nos libremos de esa inclinación al mal. Él es el más interesado en que nosotros vivamos vidas santas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos vidas santas, Él es glorificado. Así como por causa de nuestras transgresiones su nombre es blasfemado, también cuando nosotros vivimos en santidad, cuando hacemos esas obras de justicia, la gente alaba su nombre, la gente exalta su nombre, y así es como la luz del Eterno puede brillar en todo el mundo. Dice el versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y miren qué tremenda clave que nos está dando aquí David, para que lo que es la hipocresía, el lashon hará, la lengua malvada, las adulaciones no tengan efecto sobre nosotros. ¿Y cuál es esa clave? Que nosotros nos conduzcamos justamente, porque eso es lo que nos garantiza que la protección del Eterno esté sobre nosotros. De nada nos sirve recitar los salmos y orar con los salmos si nosotros no tenemos una verdadera transformación en nuestras vidas. Eso realmente es lo que va a hacer que el Eterno se levante a pelear nuestras batallas. Sabemos que nosotros le fallamos al Eterno, pero siempre, al igual que David, debemos tener un corazón humilde para reconocer nuestros errores y no dejarnos arrastrar por el orgullo y por la altivez, que es el peor veneno que puede tomar el ser humano. Dice aquí el versículo 10, castígalos, oh Eterno, que caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Vemos que el rey David es implacable contra gente como ellos. En Números 14:18 dice, Adonai,
tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, lo que David está pidiéndole aquí al Eterno es que Él les demuestre que nadie se puede rebelar contra el Señor. Nadie puede actuar con altivez en contra de Dios y salirse con la suya. La misma palabra nos dice que del Eterno nadie se burla, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta estas cosas, nos vamos a cuidar de sembrar mal, porque sabemos que tarde que temprano lo vamos a recoger, así sea en 10 años, en 20 años. Hay cosas que tú y yo estamos viviendo hoy, que nos han tomado por sorpresa, pero se nos ha olvidado que a lo mejor 10, 20 años atrás hicimos algo que ahora está ocasionando que tengamos esa cosecha. Entonces comencemos a sembrar bien para que en el futuro nosotros y nuestras generaciones podamos vivir esa vida en bendición, esa vida abundante que Yeshua prometió para nosotros. Sabemos que el diablo no puede ser redimido porque el diablo es altivo y él nunca reconocerá que falló. En el versículo 11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Alégrense todos los que en ti confían. ¿Será que si realmente nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Eterno, podremos estar tristes? Miren un concepto muy interesante de la cultura hebrea, de la mente hebrea, que allí dice que estar triste es pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entristecemos, significa que no estamos depositando nuestra confianza en Él, que no estamos confiando en sus promesas. Dice Apocalipsis 15:3: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y miren qué interesante que con esto de que en el judaísmo es pecado estar triste, es porque dicen los sabios que la presencia divina no descansa sobre un profeta a menos que éste esté en un estado de felicidad, como resultado del cumplimiento de uno de los mandamientos. Esto nos enseña que la presencia divina no descansa sobre el hombre ni a través de la tristeza, ni a través de la pereza, ni a través de la frivolidad, ni a través de la ligereza, ni a través de la conversación ociosa, salvo a través de una cuestión de alegría. En el Midrash encontramos que Jacob, siendo uno de los profetas más elevados de la Biblia, cuando vinieron los hermanos de José y le trajeron la túnica de José empañada en sangre, dice que fue tal la tristeza que lo envolvió, que a causa de eso Jacob perdió su visión profética, porque la presencia divina lo abandonó. Por eso es que en la mente hebrea, cuando nos entregamos a la tristeza, es un pecado terrible. Más bien debemos hacer lo que hizo David en este salmo. ¿Qué hizo él? Estaba pasando una de las peores situaciones que puede pasar un ser humano, pero él puso toda su confianza en que el Eterno tiene el control y que todo obra para bien para los que amamos al Eterno. David dijo: Gamsule Tová, esto también obrará para mi beneficio. Y esta es una poderosa declaración cuando nos encontramos pasando por tiempos de tormenta, por tiempos de oscuridad.
Y dice aquí el versículo 12, porque tú, oh Eterno, bendicirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Aunque pareciera que los malvados están triunfando, el Eterno es un escudo alrededor de nosotros y Él es nuestra victoria y es el que levanta nuestra cabeza. Recordemos que todo esto que podamos estar viviendo en este momento es solamente parte del guión de esta película que se llama Vida, pero todos ya sabemos el final. Todos sabemos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, si es que lo creemos, porque recuerden que la fe es creer que Dios es y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que somos más que vencedores en Yeshua HaMashiach. Entonces, por eso debemos poner nuestra mirada en ese premio del final que está allí ya garantizado para nosotros, el premio del supremo llamamiento en Yeshua HaMashiach. Y entonces, ya que sabemos el contexto histórico de este salmo y todo lo que nos dice el salmo, todos esos hermosos principios que aprendimos, vamos a ver cuál es la virtud de este salmo y en qué momentos lo podemos usar para orar. Este salmo debemos utilizarlo para orar, para librarnos de gente hipócrita que maquina cosas malas en nuestra contra para que ellos tropiecen y se alejen de nosotros y no nos puedan tocar. Debemos orar también con este salmo para que caigan los malvados y Dios les dé su pago justo. Cuando tenemos problemas con la justicia, cosas que no hemos podido resolver, para orar en contra de la mentira y de la ignorancia, para que se alejen de nosotros los aduladores, que lo que hacen es hacernos inflar nuestro ego y eso trae destrucción a nosotros. Para pedir intervención divina en problemas graves, y también debemos orar con este salmo en contra de espíritus malignos. Así que sigamos utilizando los salmos para pelear todas nuestras batallas espirituales y para pelear la batalla más grande que tenemos, que es con el Yetzer Hará. Padre, gracias te damos en este momento, Abba Kadosh, por tu bendita palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que cada persona que escuche este estudio lo pueda interiorizar, lo pueda meditar, Padre Celestial, y que esto pueda traer una verdadera transformación a nuestros corazones, Padre. Guárdanos, Señor, de ser ese tipo de personas que son hipócritas. Guárdanos, Padre, de usar nuestra lengua para maldecir a otros, Padre Celestial. Padre, que seas tú poniendo una doble guarda en nuestra lengua para que no pequemos contra ti, ni pequemos contra nuestros hermanos, Padre. Guárdanos, Padre Celestial, de ser usados por el enemigo para dañar a otros, Padre eterno. Santifícanos con tu palabra, límpianos, lávanos, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados, si les bendijo este estudio, por favor compártanlo y denle like a esta publicación para que llegue a muchas más personas. Bendiciones y shalom, shalom.